gracias a Extremadura Empresarial por invitarme a participar. Bueno, y sé de primera mano que este programa está teniendo muy buenos resultados. Bueno, también de nuevo gracias a mis compañeros Pilar, Ángel, por organizar esta sesión y que, bueno, que espero que sea de provecho e interesante para todos. Mi nombre es Juan, como ha comentado Pilar. Podéis encontrarme en LinkedIn buscando Juan FDN, mis iniciales, bueno, donde estaré encantado de incluiros en mi red y de contestar a, pues, todas las posibles dudas que tengáis una vez concluida la sesión, ¿vale? Bueno, como ya sabréis de otras ponencias similares, durante las sesiones pondré un tema, por lo que he preparado unas diapositivas de apoyo y en este caso hablaré de lo que para mí son las claves para la digitalización de empresas. Pero por favor, si alguno tiene alguna duda o quiere explicar su caso particular, pues por favor cortadme, levantad la mano, os daré paso. Por mí encantado y creo que vuestros compañeros lo agradecerán especialmente porque estoy seguro de que muchas de las dudas serán comunes para todos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntaros acerca de lo que significa digitalizar, ya que es un término que está, pues, en todos los lados, como bien sabréis, y que se utiliza, pues, indiscriminadamente sin para mí ningún objetivo muy claro, ¿vale? Pues bueno, según la RAE, se trata de convertir o codificar en números, dígitos, datos o informaciones de carácter continuo. Es decir, partimos de imágenes, de documentos de carácter continuo o físico y tratamos de convertirlos en números. Para mí, leyendo esta definición, como veis, pues, es difícilmente replicable a un negocio o una empresa, ¿vale? Podemos concluir que, bueno, pues digitalizar consiste simplemente en, por ejemplo, en escanear una factura y tenerla en un repositorio web. Pero bueno, como sabemos y veremos después, es mucho más que eso. La siguiente es de Kyocera, una empresa de componentes japonesa y de Dropbox, que incluyen un concepto para mí diferencial, ¿vale? Que incluye lo que son los flujos analógicos y la transformación de esos procesos en objetos físicos y objetos físicos en digitales. Es decir, esto ya es clave porque, como se puede pensar al inicio, cuando vemos la RAE, que es directamente eliminar el papel, por ejemplo, estas definiciones van un poco más allá e incluyen ámbitos, pues, más complejos como son los propios procesos empresariales, ¿vale? Y como resumen de estas definiciones, para digitar una compañía no solo se necesita eliminar el papel y todos los objetos físicos relacionados con nuestro negocio, sino que también necesitaremos transformar todos los procesos analógicos que realizamos durante nuestro día a día, ¿vale? Y ahora explicaremos un poco en detalle cuáles son estos procesos y cómo intentar digitalizarlos. Vale, un par de definiciones más. Otra vez, estas más aterrizadas a la digitalización de un negocio en sí, que es también de Kyocera, de la empresa de componentes japonesa, bueno, que habla de la forma en la que una organización se reestructura en torno a la comunicación digital y las infraestructuras de los medios digitales. Como veis, es bastante más amplio que el anterior. O sea, ya no habla simplemente de digitalizar objetos, sino que también incluye ámbitos como la comunicación digital, que veremos a continuación y que tienen un gran impacto en nuestros objetivos empresariales, ¿vale? Y para mí la definición más completa, que es del grupo Ático 34, que es una consultora a nivel nacional, bueno, que para mí es como os decía, la más completa de todas, ¿vale? Que definen como proceso mediante el cual se logra la transformación digital del modelo de negocio, para lo cual se implementan nuevas tecnologías, herramientas digitales y recursos tecnológicos, con el objetivo de optimizar todos los procesos productivos y actividades, así como las relaciones con las personas, tanto a nivel externo como interno. Bueno, leyendo esto, es que yo cuando leí, pues, pensando un poco en pequeños negocios y empresas, yo me sentiría un poco abrumado porque va un poco más allá de lo que podemos tener en un principio pensado como digitalizar. Aquí hablan de prácticamente tener una réplica digital de nuestro negocio online, ¿vale? Un poco parecido a lo que hace poco ha sacado Facebook con el metaverso famoso, pues un poco hacer lo mismo para nuestra empresa. Ahora vamos a ir viendo pinceladas de lo que esto significa, pero antes me gustaría ver con vosotros algunas noticias de impacto en prensa, que bueno, tras estas pequeñas explicaciones de lo que para mí es la digitalización de empresas, pues creo que pueden tener más sentido, ¿vale? Bueno, esta primera, el 80% de los CEOs asegura que el COVID-19 acelera la digitalización de empresas. Bueno, creo que esto todos lo hemos sufrido, ¿verdad? Cómo nos ha transformado la forma de trabajar el COVID
y, bueno, en primer lugar por el mero hecho del teletrabajo. Esto, como he dicho antes, es un proceso empresarial y, por lo tanto, también estamos formando parte de esa digitalización y ese proceso de llevar procesos analógicos, de antes de estar sentados en una oficina a poder estar sentados en nuestra casa haciendo lo mismo. Vale, aquí la Junta de Andalucía, pues, por ejemplo, destaca el papel de la digitalización para blindar la competitividad del destino turístico de Málaga. Vale, aquí están ligando mucho la digitalización con competitividad, porque, bueno, como ahora explicaré, intentaré explicar, la digitalización bien hecha, con una estrategia muy bien definida, implica pues una eficiencia en los procesos, ¿vale? De tal manera que esa eficiencia normalmente se traduce en mejora competitividad a través de ventas pues, o con unos costes de ejecución inferiores, por ejemplo. Aquí un poco en línea con lo mismo. Por ejemplo, el gobierno ofrece 92 millones en ayudas para la digitalización de ayuntamientos. Lo mismo. Bajo mi punto de vista, aquí lo que se intenta hacer es mejorar la productividad de los ayuntamientos, de todas las organizaciones públicas, en pos de esa digitalización y esa eficiencia de recursos. Esta yo creo que es la más importante de las noticias que os he traído, que es la digitalización, una asignatura pendiente para el 46% de las pymes españolas. Bueno, como sabéis, suponen el 99,8% del tejido industrial español y un 72% de la población. Pero bueno, sin embargo, luego solo 4 de cada 10 empresas cuentan con página web, ¿vale? Esto, pues como veremos ahora, es fundamental. O sea, la página web, no solo con el criterio clásico que podemos tener de promoción, sino también nos va a habilitar a hacer muchas más cosas que ahora veremos, ¿vale? O sea, que como deberes, por lo menos no sé si habrá alguno de los presentes que no tenga página web, pero bueno, como deberes tiene que ser uno de los prioritarios. Otro más, por ejemplo, la directora de la Cámara de Comercio señala la digitalización como mejor aliado de las pymes, ayudas hasta 10.000 euros para la digitalización de las pymes en Castilla y León. Este tema muy importante también, que seguro que muchos está generando muchas dudas, la encrucijada de las pymes ante las ventajas de la digitalización y el miedo a los ciberataques. Bueno, que seguro que lo estáis viendo porque, bueno, es un elemento que está constantemente en prensa también. Muchas grandes empresas han sufrido grandes ataques que han tirado literalmente su trabajo durante varias horas o días incluso, y este es un tema, pues, de gran impacto en las pequeñas y medianas empresas. Por lo que luego recalcaremos durante toda la presentación, la digitalización tiene que tener una clara estrategia y un claro rumbo para evitar todos estos problemas. Bueno, otra vez, la digitalización permite a las pymes aumentar la productividad hasta un 25%. Otra, las ventas pueden aumentar hasta un 9% en un año. Ahora os enseñaré pequeños trucos y pequeñas estrategias para intentar que ese 25% de eficiencia pues, pueda ser a través de las ventas o incluso a través de la eficiencia en costes. Y ya como última, pues el gobierno apoya con 3.000 millones la digitalización de las pymes. Al final de la sesión veremos una pequeña slide donde, bueno, mostraré programas en los que se está fundamentando el gobierno para llegar estos 3.000 millones y otros fondos a las pymes en pos de esa digitalización. Y bueno, y como ya creo que el contexto está muy claro, vamos a entrar directamente en lo que supone la digitalización de la compañía y diferenciando claramente dos patas para mí fundamentales. En primer lugar, las ventas y por otro lado, los back office o procesos de negocio, de soporte, ¿vale? Son conceptos que están íntimamente relacionados. Las ventas pues no pueden no pueden existir sin los procesos de soporte y viceversa, ¿vale? Por lo tanto, nuestra digitalización tiene que tener siempre en cuenta estas dos componentes. Por ejemplo, ¿qué supone la digitalización en las ventas? Pues, por ejemplo, nos permitirá llegar a clientes a los cuales nunca podríamos llegar con medios tradicionales o podríamos llegar pero con costes altísimos, ¿vale? Por encima nos va a permitir también esta digitalización llegar de una manera muy eficiente a un público en específico por el cual nuestro producto o servicio está pensado, ¿vale? Es decir, pues vamos a poner un ejemplo. Imaginad que somos, por ejemplo, una pequeña empresa de repografía donde pues, hacemos fotocopias durante pues, nuestro ejercicio normal de llegar pues, a un cliente objetivo, pues puede ser pues, los alumnos de una universidad, de un instituto, etcétera. Pues bueno, a través de la publicidad tradicional o los acercamiento comercial tradicional,
tendríamos que intentar llegar pues, a través de los típicos flyers en las puertas de los colegios, intentar a través de medio escrito en prensa, intentar atraer nuevos clientes. Sin embargo, pues con un acercamiento digital a las ventas, podremos intentar dirigir nuestra publicidad a través, por ejemplo, de las redes sociales, dirigiendo muy específicamente a determinados grupos de población nuestro anuncio, de tal manera que bueno, podamos a través de, por ejemplo, de códigos de descuento, atraer a esas personas a nuestro establecimiento. De tal manera que bueno, vamos a conseguir que ese acercamiento comercial sea mucho más eficiente a través de las redes sociales, por ejemplo. Y bueno, en cuanto al back office, pues bueno, que siguiendo también un poco el ejemplo con el ejemplo de la empresa de reprografía, un acercamiento tradicional pues nos va a implicar tener siempre pues, papeles encima de la mesa, pues desde albaranes, pedidos de compra, nóminas, etcétera. Un acercamiento, sin embargo, digital nos va a permitir tener toda esa información perfectamente digitalizada con datos perfectamente trazables, de tal manera que nos va a permitir tener toda la información sin pérdida, ¿vale? No vamos a tener que estar con los diferentes tickets que podemos tener todos cuando hacemos una compra perfectamente organizados en ficheros, sino que vamos a poder tenerlos en documentación online para poder consultarlos en cualquier momento, ¿vale? Y bueno, todas estas dos cosas, estas dos grandes patas, tienen un gran impacto en lo que llamamos desde nosotros el modelo operativo de las empresas, que está formado principalmente por tres grandes bloques, que son pues, las personas, recursos humanos, la siguiente son los procesos empresariales y la tercera son los sistemas, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ir viendo es cómo afecta esta digitalización en cada uno de estos tres bloques, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por las ventas, después back office, ¿vale? ¿Qué implicaciones va a tener la digitalización en las ventas a nivel de personas? Pues principalmente vamos a necesitar incorporar nuevos perfiles, nuevas capacidades. Vale, ya pueden ser internas o externas. Luego lo vamos a comentar, las posibilidades que hay, ya no sea solo de contratar, sino de buscar apoyo externo en estas actividades. Principalmente vamos a necesitar de dos conocimientos. Vamos a tener que saber de SEO, ¿vale? Y de SEM. SEO es el posicionamiento de los motores de búsqueda como Google de nuestra empresa. Por ejemplo, antes, siguiendo con el ejemplo de la reprografía, pues lo que vamos a intentar a través del SEO es que nuestra empresa aparezca cuando buscamos en Google, pues, por ejemplo, impresión de documentos en Cáceres, por ejemplo, pues que aparezca la primera, ¿vale? Que es esto es el famoso SEO. Sin embargo, el SEM se basa en campañas publicitarias mediante anuncios de pago en las páginas pues, en las que aparecen, ¿vale? Esto es muy importante que lo diferenciéis. Este es el SEM, ¿vale? Como veis, seguro que cuando habéis buscado en Google os ha aparecido este tipo de cosas y esto es el SEM. Es importante que estos temas los conozcáis, no tenéis por qué saber de estos temas vosotros a nivel de experto, pero siempre que es importante conocerlo por si decidís apoyaros en alguien externo, pues saber de lo que estáis hablando, ¿vale? Y a nivel de back office, ¿qué implicaciones va a tener? Pues bueno, como vamos a tener que reciclar nuestras capacidades en un entorno digital, pero capacidades que ya tenemos intrínsecamente, porque para llevar una empresa pues tenemos que saber de contabilidad, tenemos que saber de operaciones, pues vamos a tener que intentar reciclarnos hacia un modelo de gestión digital, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque normalmente estos softwares, estas soluciones de apoyo a los procesos de back office, normalmente las soluciones de mercado trabajan bajo estándares. Es decir, si tenemos un proceso de compras o de contabilidad nosotros propio, si vamos a querer entrar en un proceso, en un software, mejor dicho, de online o estándar, vamos a tener que adaptar nuestros procesos a ese software, ¿vale? Esto tiene implicaciones malas, entre comillas, porque vamos a tener que adaptarnos al software, pero también buenas porque nos va a permitir, ya que ese software está utilizado comúnmente por muchas empresas, nos va a permitir adaptar nuestros procesos de una forma eficiente a un estándar que está comúnmente definido, ¿vale? O sea que este concepto es muy importante porque, como ya veréis, si os entráis en este mundo, normalmente hay un montón de softwares y cada uno con sus procesos en específico.
En cuanto a la segunda pata, los procesos. ¿Qué procesos necesitarán adaptación en cuanto a las ventas? Pues principalmente el marketing, lo que llamamos el Customer Journey, el viaje del cliente, que ahora explicaremos en detalle lo que significa esto. Y en definitiva lo que vamos a tener que hacer es adaptar prácticamente de inicio a fin nuestra estrategia de acercamiento al cliente y de una manera muy, muy específica y clara, ya que aquí no caben indefiniciones porque, bueno, este tipo de publicidades que os he comentado, que podemos hacer a través de SEO, SEM, no suelen ser baratas, ¿vale? No son caras, son más baratas que las tradicionales de papel, pero no son baratas y nos va a permitir, pues generar grandes volúmenes de venta, pero también bajo un coste importante. Por lo tanto, aquí el primer punto importante en estos procesos es definir muy, muy bien nuestro embudo de ventas que ahora veremos. Y en cuanto al back office, ¿qué procesos van a verse afectados? Pues bueno, pues los típicos que hemos dicho antes, el proceso de facturación, el proceso de compras, el proceso de pagos, nóminas, recurso contratación, recursos humanos, principalmente todos los procesos que dominan una empresa. Y bueno, en cuanto a los sistemas, la tercera y última pata del modelo operativo, ¿qué tecnologías se van a ver impactadas? Pues bueno, principalmente la página web, ¿vale? Ahora veremos en detalle qué cosas podemos hacer para tener una página web de una manera muy fácil. También las redes sociales, ya sean LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bueno, las que hay cada vez más. Y también los CRMs, ¿vale? No sé si estaréis habituados a este término. Un CRM es una herramienta que nos va a permitir gestionar el ciclo de vida completo de un cliente. Vamos a poder ver todas las interacciones que ha tenido el cliente con nuestro negocio, ¿vale? Nos va a permitir tener todos esos datos integrados dentro de un software, de tal manera que podemos dirigir pues muy claramente acciones de comunicación o acciones de propaganda a un determinado cliente en un determinado momento, ¿vale? El CRM es una herramienta muy potente, no hace falta tenerla, básicamente, o sea, a niveles iniciales no hace falta tener un CRM, pero bueno, cuando vamos creciendo y madurando nuestro negocio, es una herramienta muy interesante. Y en cuanto al back office, bueno, el Excel. Yo siempre digo que el Excel es la piedra angular de la economía mundial. En el momento que el Excel deje de funcionar, pues caerá la bolsa. O sea, que no os dé miedo a seguir utilizándolo, ¿vale? Sí que es verdad que el Excel tiene que usarse de una manera muy ordenada, porque siempre acabamos trabajando con 11.000 libros y bases de datos, etcétera. Y aquí lo importante de trabajar con Excel bien es tener siempre un repositorio cloud que nos pueda almacenar esos documentos Excel, de tal manera que no perdamos esta documentación, ¿vale? Porque siempre suele pasar, ¿vale? Luego, los RPs, que al igual que los CRMs, pues bueno, son unos software que nos permiten gestionar desde un punto de vista de soporte, de procesos de soporte, todo nuestro negocio. Aquí podemos llevar pues toda la contabilidad, todas las operaciones, todo, bueno, en algún caso los procesos de recursos humanos. Y hay, bueno, hay RPs muy focalizados en pymes, o sea que nos dé miedo este mundo. Es una cosa bastante fundamental porque nos va a permitir controlar mucho nuestro negocio. Vamos a poder incluir, por ejemplo, los presupuestos, que es una cosa fundamental, que tengamos que muy clara, ¿vale? Y bueno, pues tenerlo en cuenta porque tiene que ser de consideración propia incluir un RP dentro de vuestro negocio. También pues, vamos a tener pasarelas de pagos, por ejemplo, si tenemos una plataforma online nos va a permitir pues hacer esos pagos de nuestros clientes a nuestros productos, ¿vale? Nos va a permitir también comunicarnos con los bancos, los CRMs que hemos hablado, los EPMs diseñados más para producto, etcétera, ¿vale? Y lo que os he comentado antes, hay que tener siempre la visión de incorporar clouds, ¿vale? Porque nos va a permitir eliminar el gasto de tener siempre un servidor propio, ¿vale? Que eso, bueno, en pequeñas compañías yo creo que no se puede ni considerar por todos los inconvenientes que puede tener a nivel de seguridad, a nivel de pues, integridad física incluso. Y bueno, pues nos podemos apoyar y nos debemos apoyar en estas herramientas cloud, que muchas veces son gratuitas y nos dan pues mucha seguridad en nuestra gestión del día a día, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en el primer bloque de ventas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, pues, oye, ¿qué necesito para poder empezar a digitalizar mi proceso de ventas? Muchas cosas ya las he dicho, pero bueno, reforzarlo, ¿vale? En primer lugar, es muy, muy importante tener una estrategia digital
e identificación de nuestro cliente y del Customer Journey, ese viaje del cliente muy claro, ¿vale? Tendremos que organizar toda nuestra estrategia digital y toda nuestra comunicación en torno a ese viaje inicio a fin del cliente de nuestra compañía. Es decir, desde el proceso de captación, donde estamos haciendo esa labor cuando estamos hablando de la empresa de recordación, ¿no? Esa labor de captación de nuevos clientes hasta el proceso de postventa, ¿vale? El proceso de postventa cada vez está cobrando más importancia porque, bueno, nos va a permitir poder recuperar clientes que ya han participado en el proceso de venta con nosotros, es decir, nos va a permitir eficientar aún más nuestro proceso comercial. Vale, ahora veremos en detalle pues todas las pequeñas acciones que podemos ir haciendo en cada una de las fases de ese Customer Journey del cliente en la compañía a nivel de acciones digitales, ¿vale? Luego, el segundo bloque muy importante que tenemos que empezar a trabajar es el posicionamiento online y las redes sociales, ¿vale? Necesitaremos tener un posicionamiento muy claro en redes sociales y muy alineado, siempre muy alineado con ese viaje del cliente, ¿vale? Con el ejemplo de antes, por ejemplo, los universitarios o gente del instituto que quiera hacer, imprimir documentación. Tenemos que tener muy claro pues el tipo de cliente que vamos a tener, qué perfil es, o sea, qué perfiles geográficos, de edad, de gustos, todo el nivel de granularidad que queramos llegar, tenemos que tener muy claro, ya que toda nuestra comunicación y toda nuestra propaganda online tiene que estar muy alineada y muy distinguida a este público en particular, ¿vale? Luego, en tercer lugar, ya lo he comentado antes, tenemos que incorporar este talento, ya sea internamente a través de formación o incluso contratación o externamente a través de pues, un especialista. Tenemos que incorporar estos conocimientos de SEO, SEM y de explotación de redes sociales a nuestra compañía. Es un gasto, pero bueno, es un habilitador a este mundo. Sin esto, realmente estamos perdiendo una oportunidad muy importante de ventas y de crecimiento, ¿vale? Y por último, ¿qué necesitamos a nivel tecnológico? Página web, ¿vale? No sé si alguno todavía no la tiene, pero bueno, mis recomendaciones aquí son dos. Está el mundo WordPress y el mundo Shopify. Son dos soluciones, dos plataformas para crear páginas web en las que, bueno, pues a través sin tener ningún tipo de conocimiento previo de HTML, ningún tipo de lenguaje, nos permite hacer una página web para nuestra empresa en cuestión de minutos, ¿vale? En una hora o en un día dedicándole íntegramente a hacer nuestra página web, podemos hacer cosas muy chulas y bueno, que parezcan súper profesionales. Aquí lo único que tenemos que tener es un dominio web, ¿vale? Que podemos acceder a ello a través de buscadores de dominios como GoDaddy o similares, páginas de búsqueda de dominios. Y lo que tenemos que hacer ahí, pues dedicarle un poco de tiempo a decir cómo queremos que se visualice nuestra web. Que hay infinidad de tutoriales gratuitos que podéis ir viendo en YouTube o donde sea, en Google mismo, y podéis ver ahí que es relativamente fácil crear una cosa muy profesional en muy poco tiempo y sin tener conocimientos. Vale, luego redes sociales, ¿vale? Como os he dicho aquí, luego haremos un pequeño resumen de las redes sociales esenciales que necesitáis y las que, bueno, que no son tan esenciales, pero bueno, son fundamentales. Aquí lo explicaré luego otra vez, pero fundamentales sí o sí son Facebook y Google, ¿vale? Facebook parece parece, ¿no? Que está perdiendo importancia en pos de Instagram, TikTok, etcétera, pero realmente Facebook tiene una herramienta detrás que, por lo que yo entiendo, es la real razón de ser de Facebook, que es el Facebook Business Manager, que es una herramienta que nos permite orquestar toda esa publicidad en nuestras redes sociales, que luego os explicaré un poco cómo funciona. Y al igual que Google Ads. Google Ads al final lo que nos va a permitir es dirigir esa publicidad, posicionarnos a través de este concepto de SEO y de SEM que os he explicado antes en los buscadores de Google. Esto es pues fundamental, ¿vale? Y luego en último lugar, pues os he dicho, el CRM, que es optativo, es muy potente, puede dar muchas soluciones muy importantes, pero bueno, el CRM puede ser una solución muy interesante para vosotros en unos estadios de evolución un poco más maduros, quizás, con unas ventas más consolidadas, pues una opción de crecimiento muy interesante. Y ahora en las siguientes slides lo que me gustaría ver con vosotros es ese proceso de viaje del cliente y la estrategia digital, ¿vale? Os voy a ir explicando poco a poco las diferentes etapas que tiene un cliente dentro de la compañía y qué podemos hacer para intentar mejorar nuestras ventas desde un punto de vista digital, ¿vale?
Bueno, pues la primera fase en la que se encuentra un cliente es el awareness o concienciación. O sea, todavía no tenemos claro, el cliente no tiene claro que necesita algo, pero tiene una necesidad latente que tiene ahí. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido, pues a través de esta nueva situación que tenemos con la salud, de una preocupación un poco mayor por la salud? Bueno, pues ya te estás planteando igual sin querer pues adquirir pues desde un software de un wearable de esto famoso, un Apple Watch o un smartwatch que nos permita medir pues desde nuestro ritmo cardíaco hasta los pasos que hemos hecho, etcétera. Realmente no somos conscientes de esa necesidad, pero la tenemos ahí latente. Después está la fase de discovery o descubrimiento, donde ya nos hemos dado cuenta que esa necesidad es real, ¿vale? Y ya empiezas a buscar soluciones, ¿vale? Has decidido que quieres comprarte un smartwatch, ya empiezas a buscar, oye, ¿qué es un smartwatch? ¿Qué funcionalidades va a aportar? Etcétera, ¿vale? Después está la fase de aprendizaje o learning, ¿vale? Pues donde el consumidor descubre soluciones a su necesidad, ¿vale? Empiezas a buscar marcas, empiezas a buscar modelos y al final, pues bueno, tienes una lista de candidatos que puedan, una lista amplia que puedas cubrir tus necesidades. Y aquí que durante estas tres primeras fases que podemos hacer, pues directamente pues influenciar, ¿vale? ¿Y cómo se genera esa influencia? Pues principalmente a través de ese SEO y ese SEM que hemos ido viendo antes. Por ejemplo, creando artículos seguro que habéis visto, listas de las 10 tendencias tecnológicas de consumo que sacudieron el turismo en 2020, por ejemplo. O los 10 smartwatches más vendidos del mercado. También podemos diseñar pues webinars explicando, oye, cuáles son desde el punto de vista experto, cuáles son los mejores smartwatches que se venden en el mercado, ¿vale? Y posicionamos poco a poco nuestro producto que queremos vender. Por ejemplo, las 10 mejores cámaras, ¿vale? Etcétera. Y aquí, una cosa que nunca somos conscientes, pero que a todos nos encanta, ¿no? Esas en el supermercado, las muestras gratuitas, lo que están haciendo poco a poco es influenciarnos hacia la compra. Están despertando en nosotros una necesidad latente que teníamos ahí y están pues a nivel físico pues intentando pues despertar influenciar esa compra. Vale, entonces hasta aquí el cliente ha decidido ya comprar, ¿vale? Y el segundo punto pues es el choosing o elección, ¿vale? Antes teníamos una gran lista de opciones y ahora tenemos una lista más pequeña donde ya estamos buscando pues candidatos. Tenemos una shortlist de 2-3 candidatos y queremos pues, elegir. La siguiente es la compra. El cliente se ha definido directamente al final por comprar nuestro producto. Y bueno, ¿qué acciones podemos hacer para que este cliente que está aquí pase a ser un comprador? ¿Vale? Pues aquí lo que tenemos que hacer es convencer, básicamente. ¿Y cómo convencemos? Pues a través de generar listas de precios. No siempre lo más barato es lo mejor, ¿vale? Imagina que queremos vender un smartwatch con el ejemplo de antes de alta gama, pues posicionarlo en un precio inferior pues puede ser malo. Ahora aquí esto es importante, posicionar bien los precios. También podemos hacer demostraciones o trials. Aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro siempre son las aplicaciones, ¿no? Cuando nos bajamos una aplicación y nos dejan una semana de prueba, etcétera, pues eso al final lo que está haciendo es intentarnos convencernos para que lleguemos a esta fase de compra o adquisición. Después también podemos generar cupones, ¿vale? Seguro que más de uno ha recibido algún cupón de algún amigo de, oye, prueba esta aplicación de car sharing o de envío de supermercados a casa con mi cupón para que te den descuento y al final pues acabes comprando, ¿vale? Están intentando convencer para la compra. O también muchas veces nos encontramos consultoría gratuita, ¿vale? Por ejemplo, con el ejemplo que hemos puesto antes de la reprografía, por ejemplo. Imaginad una empresa de reprografía que se dedica principalmente a imprimir pues, cosas de colegios o de institutos, o también imprime cosas de mayor volumen como pueden ser los TFMs o los proyectos de fin de carrera, que incluyen planos, incluyen pues temas muy técnicos, aunque requiere una calidad muy importante. Pues podríamos organizar, por ejemplo, consultoría gratuita experta de estos temas para intentar asesorar a esa gente que intenta imprimir de la mejor manera su proyecto de fin de carrera y no saben. Por lo que podríamos ayudarles en este tema a través de una consultoría gratuita que acabe derivando a una compra. ¿Vale?
Este punto es muy interesante y muy importante. Vale. Después de esto que os he contado, me gustaría pues ver cómo se traduce esto en el ámbito digital. ¿Vale? Aquí bueno, esto se llama un embudo de ventas, ¿vale? Y aquí, bueno, pues lo que se trata es de partir a grandes rasgos de un volumen muy grande de posibles clientes target que vayan a querer solicitar o comprar nuestros servicios o productos, ir haciendo acciones, diferentes acciones, hasta que lleguemos a ese cliente final que quiera ser el purchasing o el adquisición de nuestro producto. Aquí, por ejemplo, podemos poner un ejemplo, por ejemplo, de una clínica dental o una clínica de servicios estéticos, por ejemplo. Aquí el primer paso que tendríamos que hacer para poder desarrollar esta estrategia de ventas digital o comercial es a través de esa persona experta de marketing digital. Aquí requerimos de una primera sesión con el equipo de marketing digital, donde vamos a establecer muy claramente cuál es nuestro cliente objetivo. Por ejemplo, para el caso de la empresa dental que se dedica, por ejemplo, a poner implantes, ¿no? de dientes, pues por ejemplo, aquí vamos a necesitar definir pues un ejemplo de cliente objetivo. Vamos a decir, por ejemplo, que se pone implantes mayoritariamente para a esa empresa, gente en torno a 50 y 100 años, indiferentemente del sexo, por ejemplo. Y también imaginad que esa clínica dental se encuentra pues muy cerca o en un área con mucho deporte, por ejemplo, con una actividad deportiva muy alta, y podemos elegir también, por ejemplo, que la gente a la que vamos a buscar o nuestro cliente objetivo sea gente deportista, ¿vale? Gente deportista de en torno a 50 a 100 años y, por ejemplo, en un área de interés alrededor de nuestro centro de 100 kilómetros, ¿vale? Bueno, pues con esos datos, el equipo de marketing digital lo que va a hacer es, a través de ese Facebook Manager que os he comentado antes, a través de ese Google Ads, lo que va a hacer es crear una campaña de anuncios a través de nuestras redes sociales que van a intentar derivar en una compra, ¿vale? El equipo de marketing lo que va a hacer ahí es iterar, va a empezar a iterar con este grupo de perfil amplio que hemos dado de gente de 50 a 100 años, va a empezar a hacer campañas según los datos que tiene Facebook, que aunque no lo sepamos nosotros cuando nos registramos en Facebook, pues Facebook de una manera, eso sí, anónima, va generando o recuperando patrones de comportamiento que le permitan generar estos clústeres o estos grupos de comportamiento de personas, que le permite a Facebook dirigir campañas de publicidad a un determinado grupo de personas. De tal manera que a través de esos datos pues va a empezar a dirigir anuncios de implantes a personas de Facebook o de Instagram de 50 a 100 años, con ámbito deportivo y en 100 kilómetros a redonda del centro, ¿vale? Bueno, pues el equipo de marketing lo que va a ir viendo es cómo se van comportando esas campañas publicitarias a través de sus anuncios y, bueno, pues va a generar muchos anuncios, va a generar desde vídeos hasta fotos, etcétera. Y lo que va a ir haciendo es iterar, o sea, va a generar nuevos anuncios, viendo cuál funciona, cuál no. Igual decide que elimina a los hombres de ese grupo de ese grupo de control porque ve que no funcionan bien las publicidades y decide focalizar los esfuerzos en las mujeres, por ejemplo. Y bueno, y va generando ese embudo, va viendo gente que está interactuando con la página web, con la publicidad, perdón, y llega hasta el punto de que esa gente, bueno, pues son clientes que quieren pues un implante, por ejemplo, y lo que podemos hacer para intentar atraer a esa gente hacia nuestro centro es crear, por ejemplo, pues bonos o, por ejemplo, se me ocurre, a través de la web exclusivamente adquirir una limpieza dental gratuita, por ejemplo. Que lo que podemos hacer pues es regalarla a esos clientes que llegan hasta el final del proceso de venta con el objetivo de que vaya a nuestro centro, ¿vale? Pues ya hemos conseguido atraer a esa persona hasta que está a 100 kilómetros lejos de nuestro centro a nuestra clínica dental que en un primer momento nunca llegaría, ¿vale? Por desconocimiento normalmente. Y bueno, pues entender la potencia de esto, ¿vale? De una manera tradicional intentaríamos llegar a ellos a través de medios físicos, como puede ser el periódico, y a través de este embudo de ventas podemos llegar hasta al perfil de clientes que mejor interactúa con nuestra publicidad.
Al final de este proceso iterativo, podemos llegar a la conclusión que las personas que mejor atracción tienen hacia nuestro negocio, pues por ejemplo son las mujeres que juegan al golf, por ejemplo, ¿vale? Pues de 60 años. Pues podemos a partir de ahí dirigir toda nuestra publicidad y todos nuestros esfuerzos comerciales hacia ese nuevo target y eficientando aún más la publicidad. Porque ya os decía que este proceso no es barato, la publicidad de Facebook y de Google no es barata, tampoco es muy cara, pero bueno, tiene un coste, por lo que cuanto más eficiente sea, pues mejor, ¿vale? Bueno, llegado a este punto, imaginad, ha llegado la clienta a nuestro centro, hemos hecho la limpieza y ahí el dentista pues decide, oye, pues recomendar ciertos tratamientos que puedan ser interesantes para la clienta, ¿vale? Bueno, y recapitulando un poco, como os comentaba antes, acerca de las redes sociales más interesantes, bueno, he utilizado el término Moscow, que no sé si muchos de vosotros conocéis. Es un término que se usa pues, en consultoría de software normalmente para cuando estamos intentando ver lo que es más importante en pues, una instalación de un software, por ejemplo. La M significa must, o sea, cosas que son obligatorias tener. La S son cosas, el should, son cosas que sería interesante tener, cosas que deberías tener. El Q, la C, son cosas que podrían ser interesantes pero no obligatorias. Y la W es el want, que no deberías tener, ¿vale? Pues lo primero, el must, como os he dicho antes, el must siempre tiene que ser como obligatorio Facebook, Instagram y Google, Gmail, ¿vale? Por todo lo que he contado, por todo lo que habilita. Habilita el Google Ads, habilita el Facebook Manager y, bueno, pues tiene una potencia de pues, hacer crecer nuestras ventas exponencialmente. Luego, ¿qué deberíamos tener o should have? LinkedIn y WhatsApp. Esto es bajo mi criterio, pero yo creo que estas dos herramientas lo que van a hacer, por lo menos a nivel LinkedIn, lo que nos va a permitir es dar notoriedad a nuestra compañía. Vamos a profesionalizar de alguna manera este negocio, lo que nos va a permitir, pues ante la duda, ante ese momento de que el cliente está dudando entre varias, pues imagina que entra en la web, pone nuestro nombre y aparecemos en LinkedIn con un LinkedIn profesional, con una red de contactos muy amplia, pues lo que va a hacer es ayudar a ese cliente dudoso en elegirnos dentro de ese candidato a la compra. Y WhatsApp, ¿para qué puede ser muy interesante WhatsApp? Sobre todo para el proceso de postcompra, ¿vale? O el proceso incluso de dudas antes de la compra. Nos va a permitir tener un contacto directo, más profesionalizado con nuestros clientes y ante la duda, pues podemos llegar a convencerlos de que acudan a nuestros servicios, a nuestro producto. Luego, es el CUT, la siguiente. Aquí podemos tener más, podemos tener YouTube, podemos tener TikTok, Snapchat, todas las que hay, o sea, aquí hay muchísimas más. Aquí lo que nos pueden servir estas redes sociales, como os decía, no tiene por qué ser obligatorio, nos pueden ayudar a generar ese primer momento de influencia, ¿vale? Aquí podemos crear pues videotutoriales explicando cómo imprimir mejor un proyecto, por ejemplo, un proyecto de fin de carrera, o generando pues vídeos cortos en TikTok para generar pues determinados grupos. Imaginad que queremos atraer dentro de esta reprografía a gente pues más adolescente para que impriman sus cosas del colegio, pues por ejemplo a través de TikTok o Snapchat, pues podemos crear esos pequeños vídeos que puedan atraer esa gente hacia nuestro negocio. Y por último, el want, el no debería. Aquí, aquí yo creo que no se puede poner nada porque, bueno, esto depende mucho, las redes sociales, como hemos estado viendo antes en el CUT, de nuestro target objetivo, de nuestro público objetivo. Es decir, que no podemos descartar ninguna. Si hemos decidido que nuestro público objetivo a través de ese embudo son gente adolescente, por ejemplo, con ciertas inquietudes deportivas, por ejemplo, pues igual podemos ver que TikTok es la que más funciona, ¿vale? Sin embargo, si vemos que con el ejemplo del dentista, ¿no? Con nuestro público objetivo de 60 años, pues seguramente TikTok o Snapchat no haga falta invertir esfuerzos en estas redes sociales, ya que pues no van a generar esa atracción hacia nuestro negocio, ¿vale?
no sobran, pero ya os digo, tienen que estar siempre muy alineadas estas redes sociales, los mensajes que demos tienen que estar siempre muy alineados, no puede ser que estemos diciendo una cosa en TikTok y otra cosa en LinkedIn, ¿vale? Tienen que estar siempre muy alineados, ya que si no, pues puede generar esa duda en torno a nuestra profesionalidad como compañía, ¿vale? Después, me gustaría comentaros pues nuevos modelos de negocio que se están abriendo a través de estas nuevas tecnologías. No sé si alguno de vosotros conoce el dropshipping, que lo que busca al final el dropshipping es aprovecharnos de los grandes proveedores de todo, como pueden ser Amazon, AliExpress, para eficientar nuestros procesos de venta. Al final, lo que se trata el dropshipping es de disminuir hasta cero nuestro stock de productos. O sea, partimos de un stock cero y lo que vamos a hacer es intentar vender bajo demanda siempre. ¿Vale? Vamos a intentar vender sin necesidad de tener stock físicamente nosotros en nuestra casa, en nuestro almacén. Lo que vamos a hacer al final, bueno, puede parecer un poco raro, pero bueno, al final lo que vamos a hacer es publicitar un elemento o un servicio de Amazon o de AliExpress en nuestras redes sociales como si fuera nuestro, ¿vale? Es decir, vamos a elegir un producto en AliExpress o imaginad, mejor dicho, en Amazon hemos subido vendemos muletas, por ejemplo, de muletas para pues, cuando estamos lesionados. Las vendemos a través de Amazon, porque bueno, eso es otro negocio que no os he comentado, pero bueno, podemos ser proveedores de Amazon y vender cosas a través de Amazon. Pero que toda la mercancía esté en sus almacenes sin tener necesidad de que esté en nuestra casa. Pues lo que podemos hacer es publicitar ese elemento de Amazon a través de nuestras redes sociales como si fuese nuestro y lo tuviésemos en nuestra casa, ¿vale? Podemos decir a través de Facebook o a través de Instagram, crear historias generando esos anuncios, ¿vale? De tal manera que bueno, que una persona que esté interesada en esas muletas, a través de ese embudo, hayamos decidido que vamos a ir a personas que estén buscando mucho temas de esguinces de tobillo, por ejemplo, en Google, pues podemos ir al final a ese target en muy concreto a publicitar nuestras muletas, ¿vale? Eso, una vez esa persona clica en el enlace y se mete en la plataforma para la compra, le redirige a nuestra plataforma de Shopify, WordPress, que estas son nuestras páginas web, básicamente, y de ahí lanzan el proceso de compra. Es decir, desde nuestra aplicación de Shopify se conecta con Amazon o con AliExpress y lanza el proceso de compra de forma transparente para el cliente. O sea, el cliente se piensa que te lo está comprando a ti, pero realmente se lo está comprando a Amazon. Y Amazon es el encargado de enviar ese producto al cliente final, ¿vale? Esto es un modelo de negocio muy interesante, muy eficiente, requiere realmente recursos de inversión que están directamente relacionados en la publicidad, ¿vale? Porque no requiere que tengamos un stock de productos con el riesgo que puede tener eso, y realmente lo que tenemos que hacer es ser muy eficientes en la publicidad, ¿vale? Y bueno, cerrando este bloque de ventas, me gustaría hablaros del back office, de cómo podemos eficientar el back office. Esta slide es la que hemos visto antes, pero me gustaría contaros cosas que están haciendo las grandes corporaciones para eficientar los procesos de back office y que estoy convencido que a muy corto plazo pues van a llegar a las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, no sé si alguno conoce el RPA, ¿vale? Que es es al final generar como un robot, por así decirlo, digital, que lo que va a hacer es copiar lo que estamos haciendo nosotros físicamente todos los días con nuestro ratón e intentar generar como una macro de Excel, que seguro que a alguno me suena más, y hacerle un proceso de eso automático. Es decir, imaginad, por ejemplo, que todos los días nos llega un mail de nuestro banco con nuestro saldo, ¿vale? Y nosotros físicamente nos metemos en este mail todos los días, cogemos el saldo que nos pone en el cuerpo del correo, aunque esto no es así, ¿no? Pero imaginad, cogemos ese dato, nos metemos en nuestro Excel de previsiones de tesorería y ponemos ese dato y lo cerramos. Actualizamos gráficos de flujos de caja, etcétera, y lo cerramos. Es un proceso que hacemos a diario, realmente mecánico, sin ningún tipo de lógica detrás, más que pues la propia mecánica. Bueno, pues podríamos hacer un robot, un RPA, en este caso, que detecta automáticamente cuando te llega un correo del banco a través del @BBVA Santander, etcétera, y leer el cuerpo del correo en busca de ese campo. Una vez lo tenga claro, pues
cogería ese campo automáticamente, abriría el Excel por detrás, lo pegaría, actualizaría los gráficos y lo cerraría. Y tú directamente, pues ni te has enterado que lo ha hecho, pero lo ha hecho. Lo que supone pues una gran ganancia de eficacia y de eficiencia en los procesos. Esto, como os decía, es un tema muy avanzado que están utilizando las grandes corporaciones, pero que estoy convencido que va a llegar al mundo pyme, si no existe ya, vamos, a corto plazo. Luego, otro ejemplo muy interesante, que seguro que todos ya trabajáis con ello, pues son los chatbots. ¿Quién no ha trabajado o ha interactuado con Siri, con Alexa, con Cortana de Microsoft alguna vez, ¿no? Bueno, pues las grandes corporaciones están utilizando esta tecnología, bueno, pues junto a la inteligencia artificial famosa que estaréis oyendo todo el día, para generar esa primera interactuación con los clientes, ese primer contacto con el cliente se hace a través de esos chatbots que nos redirige luego al equipo comercial, el equipo de atención al cliente, etcétera. Pero también esos chatbots se utilizan para generar, por ejemplo, albaranes, pedidos de compra, pues lanzar pagos a proveedores, etcétera. Podemos decir directamente, oye Siri, lánzame el pedido de compra 547. Pues Siri por detrás pues se interactuará con esos RPs que tenemos, esos sistemas bancarios también, y lanzará ese proceso de pago. Y luego el último, que yo creo que ya es la última vuelta de tuerca de todo esto, que para mí es que también llegará seguro a todos los rincones y a todo el entramado empresarial, es el process mining, que al final lo que trata es de generar, pues introduce un gusano dentro de nuestros sistemas informáticos, que de tal manera que intenta trazar, pues por ejemplo, un proceso de compra, pues por dónde pasa, por todos los sistemas que pasa, quién interactúa con él, hasta el estado final, que es el pago, por ejemplo. Bueno, pues lo que hace es dibujarte todo ese proceso de compra en lo que llaman un spaghetti chart o una gráfica spaghetti, de tal manera que vas a ver pues todos los pedidos de compra con todas las derivaciones que tiene o todas las diferentes modificaciones que puede tener. Esto es muy útil, por ejemplo, para identificar cuellos de botella, para identificar pues diferentes flujos que tú no tenías controlados, etcétera. Digo, estos son términos muy avanzados que están utilizando e incorporando las grandes corporaciones ahora mismo, pero bueno, creo que puede ser interesante que ya os vayáis familiarizando con estos términos porque a corto plazo llegarán seguro. Y ya para terminar, me gustaría, pues como os he dicho antes, comentaros pues las diferentes alternativas que podéis tener a nivel de ayudas y de fondos. Os he puesto unos ejemplos, ¿vale? De lo que puede haber. En primer lugar, bueno, pues los Next Gen, los fondos europeos, que van a dedicar el 33% a digitalización, ¿vale? O sea, se van a abrir un montón de convocatorias de este tipo y bueno, pues os animo a que si veis alguna que os puede interesar, os inscribáis y intentéis ser adjudicatarios. Luego está el Acelera Pyme, que es una ayuda a pymes en el proceso de incorporación de tecnologías TICs. También incorpora el programa Digital Toolkit, que de aceleración de pymes y sobre todo a micropymes, a través de pues, pequeños paquetes básicos de digitalización. Luego también está el programa Protege tu empresa, enfocado a ciberseguridad, que bueno, que aquí lo que buscan es pues concienciar y formar a las pequeñas y medianas empresas en estos términos de ciberseguridad. Luego también está el bono de conectividad PYME, que lo que ayuda es a la inversión en conectividad para las pymes, ya sea en sensórica, en 5G o en redes de ASL, redes de todo tipo, telefónicas, etcétera. Y luego, bueno, pues las clásicas CDTI Red.es, que seguro que a algunos os suena, bueno, que se lanzan recurrentemente para lanzar ayudas a la innovación tecnológica, que bueno, que puede ser muy interesante, ya que bueno, pues suelen ser muy recurrentes y muy comunes. ¿Vale? Y bueno, pues en principio son la 1:05. Espero no haberos abrumado con todo lo que os he contado y todo lo que implica la digitalización, pero bueno, espero haberos ayudado a identificar los potenciales beneficios que puede tener esta nueva filosofía o este nuevo modo de trabajar en vuestros negocios. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues intentaré resolverla, o si no, bueno, como os he dicho, podéis contactar conmigo por LinkedIn y bueno, estaré encantado de intentar ayudaros. ¿Vale? Así que nada, Ángel, Pilar, yo encantado si Sí, estáis ahí.
Hola Juan, nada, oye, en primer lugar muchísimas gracias por tu exposición porque yo creo que ha sido pues una exposición muy completa y además que ha aportado muchísimo y han surgido bastantes preguntas y además a lo largo de todo el tiempo han estado pues casi todos las personas que se conectaron han seguido, así que eso yo creo que siempre es un termómetro positivo, así que nada, que enhorabuena. Nada, Ángel, Ángel está por aquí y un poco lleva lo que es el control de las preguntas, así que no sé si hay alguna pregunta Sí, por ahí. tenemos varias preguntas. Bueno, reiterarte el agradecimiento, Juan, ha sido muy interesante y muy didáctico. Sobre todo yo creo que los ejemplos han estado bastante alineados con la mayoría de empresas que tenemos dentro del programa de Segunda Oportunidad. Tenemos varias preguntas, hay un par relacionadas. Bueno, la primera nos indican que hasta qué punto se considera rentable la adquisición de pago premium para difusión en redes, etcétera, ¿vale? Vamos, LinkedIn Premium, Facebook, no sé. ¿Hasta qué punto es rentable ese tipo de inversión? Vale, bueno, aquí lo fundamental, como os he dicho antes, es trabajar ese embudo de ventas, ¿vale? Si es un proceso iterativo, al principio vamos a gastar mucho, entre comillas, y la rentabilidad que veamos o los targets que vamos a traer a nuestro negocio van a ser pocos, pero bueno, que sepáis que esos Facebook y LinkedIn, imagino que también tienen unos algoritmos detrás que lo que van haciendo es iterar para ir definiendo mejor nuestro público objetivo. Cuando tengamos ese público objetivo muy claro, cortito, pequeño, pues la publicidad va a ser muy eficiente y vamos a poder, pues, un retorno a la inversión muy importante de cada euro que pongamos en la publicidad. O sea, que depende un poco, al principio hay que tener un poco de paciencia, hay que entrenar esos algoritmos para que aprendan de nuestro modelo de negocio y de cómo funciona nuestra publicidad en esas redes sociales y vamos a tener que tener un poco de paciencia. Pero sí, vamos, desde mi experiencia son bastante rentables. Vale, también nos preguntan relacionado con ese tema, Juan, un coste estimado. Entiendo que esto vas a decir que hasta donde llegue el presupuesto, ¿no? No, bueno, aparte, o sea, yo conozco casos de, bueno, las Coca-Colas, los Microsoft se gastan pues miles y miles de euros al día en publicidad. ¿Y qué pasa con esto? Esto funciona en formato oferta-demanda. O sea, por ejemplo, a las 10 de la noche la publicidad en Facebook o en Instagram es más cara que a las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 igual no, porque está la gente comiendo con el móvil igual, que a las 11 de la mañana. O sea que depende, es un formato pues como la bolsa, oferta-demanda y el precio varía, ¿vale? Si tenemos un presupuesto pequeño, pues lo que puede hacer el algoritmo es intentar optimizarlo en las horas valle, ¿vale? Podemos decir, oye, Facebook Manager, tengo 100 euros al día, por ejemplo, optimízamelo, ¿vale? Puedes decir, oye, que se dedique Facebook a optimizártelo de la mejor manera posible o decirle, oye, yo quiero gastármelo todo entre las 10 y las 11, que es cuando sé que mi target está dedicado a ello, ¿vale? Está con el móvil en la mano. Esto depende un poco, ¿vale? Pero el precio puede asustar al principio de ver cómo se te está yendo 100 euros al día y tienes poca interactuación, pero hay que tener un poco de paciencia. Hay que tener un poco de visión a largo plazo y por eso recomiendo que esto lo tiene que hacer un profesional porque si no, pues puede resultar caro y podéis perder dinero, entre comillas, en tratar de eficientar el algoritmo de una manera muy larga cuando un profesional igual lo puede hacer en pocas semanas o en pocos días. Vale, bueno, al final entiendo que sí que habrá un aspecto importante en ese sentido, es que aunque se encargue un profesional, habrá que trasladarle, ¿no? Digamos, quién es tu público objetivo, a quién quieres dirigirte y todo ese tipo de temas, ¿no? Eso es fundamental. Tenemos que tener muy buena y diaria relación con la persona que nos va a llevar estos temas, porque va a ser la persona que va a intentar trasladar ese cliente objetivo que tenemos nosotros en la cabeza a las redes sociales y a la publicidad. O sea que esa relación tiene que ser constante y direccional. Vale. Tenemos otra pregunta también concreta. Bueno, nos preguntan sobre hasta qué punto merece la pena tener una página web si no te dedicas a comercializar productos, sino servicios, ¿no? Indica que presta servicios estéticos.
Bueno, como os he comentado, es fundamental porque, por ejemplo, en el caso que hemos comentado de una tienda de un dentista, por ejemplo, al final no vende productos, aunque bueno, los implantes pueden considerarse un producto, pero es un servicio. Y lo que va a permitir es captar clientes que de una manera tradicional a través de publicidad sería imposible. Pero si tenemos una página web, podemos pues trabajar junto con esas redes sociales en intentar atraer ese público a nuestra instalación física a prestar un servicio. O sea, es la única manera que tenemos de poder ser visibles. Tener una página web, como os decía, a través de Shopify o WordPress es muy barato, pero vale como 15 euros al mes o así, y nos permite tener esa visibilidad. No hace falta tener conocimientos informáticos para hacerlo, la verdad es que es súper sencillo. Bueno, y si queremos contar con algún externo para que nos lo haga, pues también es relativamente barato. Vale. Tenemos otra pregunta que me gustaría ampliar de cara a aterrizar un poco todo eso que nos ha ido contando Juan, y es, bueno, aquí nos preguntan que cómo considera que se debería implementar la transformación digital en pequeños comercios. Se refiere a localidades donde la media de edad es relativamente alta, ¿vale? Porque, bueno, indica teniendo en cuenta a las personas de mayor edad. A mí me gustaría complementar la pregunta en base a, tú nos indicabas, oye, es importante tener esa estrategia digital, pero ¿qué pasa si no la tengo y no sé cómo hacerla, pero necesito actuar ya? Es decir, tengo unas ventas relativamente bajas y no sé muy bien cómo actuar en ese sentido. Vale, pues bueno, aquí podemos actuar desde el lado de las ventas, como os he dicho antes, contando con esa, si no tenemos conocimiento, con esa ayuda que nos ayude a identificar ese público objetivo que mejor case con nuestro negocio. Pero también se puede actuar a través de la eficiencia de los procesos de back office o de soporte. Podemos intentar eficientar nuestro proceso de generación de albaranes, por ejemplo, de ventas, que igual muchas veces nos damos cuenta que estamos cobrando, por ejemplo, tarde, estamos pagando muy pronto y cobrando muy tarde. ¿Vale? Eso nos puede provocar problemas muy importantes de tesorería, que son uno de los grandes problemas de las pymes, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que intentar tener todo muy controlado, tener un presupuesto, creo que es fundamental, intentar tener un presupuesto, intentar ligarlo con las ventas. Por ejemplo, en el caso de los implantes dentales, pues yo creo que sería muy interesante tener un presupuesto ligado al número de implantes, ¿vale? Directamente, o sea, que tengamos nuestro presupuesto con nuestros ingresos y ventas, y directamente que una de las variables principales sea pues los implantes, por ejemplo, ¿vale? Y así con todo. Creo que tenemos que intentar eficientar todo lo que esté en nuestra mano, que es la parte más back office, por así decirlo, tiene que ser súper eficiente y que nos ayude a solucionarnos la vida, ¿vale? Para dedicar esfuerzos en las ventas, que es lo más complejo. Vale. Otra pregunta, tú comentabas, bueno, más o menos a la mitad de la presentación, los ejemplos de WordPress y Shopify para el tema de páginas web. No sé si tienes en mente algunas herramientas así concretas sobre otros ámbitos, pues no sé, el tema, lo que has comentado, CRM, algún tema de RP, algo así. Bueno, Shopify, como os decía, Shopify y WordPress para hacer las páginas web. Hay más proveedores, pero bueno, estas son las más típicas que usa todo el mundo y os animo, si alguno tiene web, a que echéis un vistazo. Luego, en cuanto a RPs, pues hay un montón y cada vez hay más de pymes, la verdad. Yo, bueno, conozco los grandes, conozco SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, etcétera, pero bueno, entiendo que para otro contexto. Y en cuanto a CRM, sí que hay también un montón. Están, pues, creo que las grandes de CRM, como pueden ser también Oracle o, bueno, pues, u otras, están teniendo pues verticales que llaman ellos para pymes, o sea que también os animo a que le echéis un ojo. Luego, en cuanto a ventas, lo que os he dicho antes del Facebook Manager es fundamental y es gratuito. Vamos, está dentro de cuando te creas una cuenta empresarial en Facebook, tienes acceso a Facebook Manager y no sé, me ocurre alguna más, pero bueno, si no, pues intento, si alguno tiene alguna en específico, pues me la puede preguntar luego y hacemos un benchmark juntos. Genial. Bueno, y por terminar, tenemos una pregunta relacionada con el tema subvenciones para campañas de captación de clientes y tal. Yo creo que aquí Pilar sí que también quizá no nos podría comentar algo en ese sentido.
Sí, bueno, Juan en la última slides puso el tema Bueno, perdona. Bueno, pues las ayudas que estaban ya identificadas y demás. Sí que hay una que es importante, que bueno, es la de la Acelera Pyme, porque yo creo que está muy relacionado pues, con las empresas que estamos viendo en el programa, ¿no?, de segunda oportunidad. Va orientado a empresas que tienen entre 10 y 50 empleados y está pues totalmente orientada a la digitalización, es decir, desde la creación de una página web hasta un almacenamiento en cloud, a la digitalización de hay como diferentes sectores, diferentes pilares de la propia ayuda que se están definiendo aún, ¿no? Pero sí que es cierto que se presentaron hace a nivel de ministerio un par de semanas y pensamos que, bueno, pues en los próximos días van a salir esas ayudas que van a ser muy importantes para pymes, ¿no? Para poder afrontar las diferentes necesidades que tenemos a la hora de la digitalización. Van a ser bonos de unos 12.000 euros que van a tener que tramitarse a través de implantadoras, de empresas implantadoras que se hayan homologado en estas ayudas. Pero bueno, yo creo que es una oportunidad bastante interesante para empresas, para las empresas que estamos viendo en el programa de segunda oportunidad. Vale, y en principio no tenemos ninguna pregunta más, ¿vale? Pues no sé si alguien, o sea, por nuestra parte sí deciros que tenemos una serie de webinars que están previstos, que podéis verlos en la página web. Que bueno, todas aquellas empresas o aquellas personas que hayáis estado conectadas y no conocierais el programa, podéis encontrar toda la información también en la página web, que no sé si ahora... Sí, he pasado yo ahora el formulario de inscripción y tal también. Vale, perfecto. Y bueno, los próximos webinars creo que son... Ángel, no sé si los tienes... Sí, bueno, hablaremos sobre innovación para darle un poco continuidad al tema este de digitalización y hablar también de la importancia de la innovación dentro de las empresas. También vamos a hablar sobre nuevos modelos de negocio, que como no podía ser de otra forma, ese modelo de negocio cambia a partir de implementar pues esto que estamos comentando, un nuevo modelo digital, el tema de la innovación, y también haremos otro webinar enfocado exclusivamente al tema de fuentes de financiación, ¿vale? Relacionado con todo esto que acaba de comentar Pilar, lo que ha comentado Juan también en su presentación, de cómo podemos financiar el cambio que necesita nuestra empresa para adaptarse a esta nueva realidad, ¿vale? que tenemos ahora mismo. Y nada, ya para finalizar, simplemente comentar que todo esto que ha estado comentando Juan de la importancia de tener la estrategia digital y todo eso, sabemos que es complicado, por eso precisamente nace y surge este programa, digamos que tiene el programa de segunda oportunidad. Tiene otras verticales, pero una de ellas es esta. Y bueno, cualquier empresa o cualquier persona que tenga dudas o problemas en este sentido, que sepa que estamos aquí, que le podemos ayudar y concretarle todo esto que nos ha comentado Juan en detalle para su negocio, establecer una hoja de ruta digital y en definitiva pues ayudarle a abordar todo este cambio y a reactivar su negocio. Así que, no sé, Pilar, si quieres cerrar. Nada, simplemente agradecer de nuevo a Juan la intervención. Seguramente te invitaremos a alguna otra donde podemos profundizar sobre algunos de los temas que hemos comentado. Y nada, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, también hay pues una dirección a la que podéis dirigirnos las preguntas y nada, y directamente pues os
os las contestaremos en la medida en que podamos. Así que nada, muchísimas gracias y buenos días a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.